la ciudad de Viedma. Queremos entender un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Exactamente cuál es la preocupación que tienen los trabajadores de la salud, así que estamos ya en comunicación con la secretaria gremial de ASPUR, estamos hablando de Marisa Albano. Marisa, buenos días, te saluda Nicolás y Sofía desde Radio Encuentro Viedma. Hola, buen día Sofía y a todos ahí en la radio. Buen día, bueno, ¿qué es lo que está pasando esta semana? Bueno, sabemos que hubo la renuncia del viceministro, en los últimos días fue ya anunciado, ¿no?, en la cartera provincial y está sintiéndose renuncias de cargos en distintos puntos de la provincia. ¿Cuál es la situación que está atravesando la salud? La verdad es que es cada vez más crítica, más profunda, ¿no? Entendiendo que ninguna de las direcciones, y sobre todo estamos hablando de direcciones de hospitales complejidad 6, que vienen ya hace mucho tiempo anunciando las renuncias, nada más que estaban sosteniendo como podían y a pedido justamente del ministro tiempo, que ya van a ir resolviendo y bueno, nada de las respuestas que tiene que dar el Ministerio de Salud en cuanto a solucionar los conflictos con los trabajadores y también con lo que son los presupuestos para los hospitales para poder funcionar. Entonces, como nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que venimos padeciendo un vaciamiento permanente de los hospitales, un ajuste en cuanto a los recursos humanos de los hospitales, que fueron muchos profesionales y no profesionales en los últimos 2 años, donde tenemos las plantas muy reducidas, donde hospitales como el de Bariloche, más o menos debe tener una planta estimada en 350 menos trabajadores, Ipoleti 250 promedio, Viedma estamos también superando los 250 trabajadores menos, General Roca también con una crisis profunda, con médicos propios nuestros que no se han ido del sistema, que están trabajando, los médicos golondrina, los llamamos nosotros, porque viajan a diferentes localidades para ir cubriendo las faltantes y también para hacer un peso más, dado que los salarios siguen siendo bajos para todos los trabajadores de salud. Los que no pueden viajar, como hace el sector médico, de trasladarse, sigan sosteniendo los hospitales con largas jornadas. De hecho, lo que pasó en Bariloche, que tiene que ver con los topes de horas extras, ante un hospital que tiene una faltante de recursos humanos muy alta, donde trabajadores habían realizado esas guardias y el lineamiento del ministerio es que todo aquel trabajador que se haya excedido, como si es una decisión del trabajador excederse, en realidad es una necesidad de la institución, que el trabajador también por necesidad salarial, porque gana poco, decide hacer las guardias excediendo ese tope, que es más, los trabajadores no tienen vida familiar con la cantidad de guardias que hacen, y la bajada de línea fue: no se van a pagar. Eso por un lado en Bariloche. Sale esa circular con los topes en resto de hospitales, lo que genera obviamente el conflicto y las renuncias en cadena de muchos directores que ya tenían pensado irse, nada más que estaban esperando a ver si habían soluciones. Eso no se fue dando y la realidad es muy concreta y a ver, como siempre lo decimos, la decisión política de que salud pública funcione es del gobernador, que no la ha tomado hasta la fecha, ha destrozado la salud pública junto con Demetrio Talacelis, que es que le ha dado el tiempo de poder gestionar salud pública, y lo único que han hecho es propaganda mediática sobre una modernización fantasma, porque convengamos que pidieron créditos en el BID para esa modernización y digitalización del sistema de salud, donde la realidad es que en la mayoría de hospitales el internet no es de calidad, entonces tardan horas los estudios en subir al sistema. Las historias clínicas digitales, que ya se vienen implementando en Viedma hace tiempo, ahora vamos por el 3er programa de historias clínicas digitales, donde las máquinas, los equipos que tenemos,
son viejos, son obsoletos, que también se tildan, donde no sé hasta dónde el respaldo legal sobre las historias clínicas de nuestros pacientes y también nuestro documento legal sobre nuestro trabajo. Entonces son muchos los frentes que enfrentan las direcciones, pero así también lo que padecen los trabajadores dentro del hospital o de los hospitales. La crisis es profunda. Cipolletti, por darte un ejemplo, tiene un área ampliada de terapia intensiva que se inauguró, se hizo propaganda mediática sobre la situación, y la realidad es que hoy Cipolletti no tiene ni director porque lo estaba cubriendo Whisky, Sergio Whisky, el subministro, así que se están atendiendo pacientes de terapia intensiva en guardia de emergencia en el hospital de Cipolletti. Roca sigue teniendo sus dificultades con ginecología, que vienen ginecólogos de afuera a cubrir. Bueno, Bariloche está destrozado con la faltante de enfermería, personal de Mucama, operadores en salud mental, médicos en todas las áreas, como así también padecemos en Viedma muchas faltantes de personal por ahí no médico y médico en especialidades, porque la mayoría pasaron a part-time, que es media jornada diaria en los hospitales. Así que tenemos un sistema de salud pública devastado, y que obviamente apelamos no solamente a las denuncias y a la decisión política del gobernador, sino también a la comunidad, que nos empecemos a levantar y empezar a defender nuestros hospitales y nuestra salud pública, porque al paso que vamos, la verdad es que ya nos queda poco, y no van a estar conducidos por nadie. En los últimos tiempos las conducciones eran de favor, no eran porque eran personas que por ahí, en algunos hospitales, no digo todo, eran idóneas. Sin ir más lejos, acá en el hospital Casi hay la denuncia de un jefe de servicio que con más de 7 denuncias por violencia a sus compañeros, sobre todo médicos, y hacia el resto de trabajadores, que siguió cumpliendo su cargo hasta que él mismo decide renunciar porque no hay gente que reemplace, y los conflictos que se dan en las diferentes jefaturas de los diferentes hospitales que nosotros solemos estar atendiendo por abuso de autoridad y personas que están en cargo de gestión, que no están preparadas, donde hay violencia y persecución en los trabajadores en situaciones de enfermedad, en situaciones de licencias. Así que estamos, cuando la gestión no es buena o no tiene lineamientos claros desde la conducción central hacia abajo, después los directores, que también se encuentran entre la espada y la pared porque no tienen respuesta, no les llegan los presupuestos, tampoco los que les corresponden por hospital, y ni hablemos de las regiones, de los hospitales de menor complejidad, que mayormente derivan todas las complicaciones que tienen con sus pacientes porque no tienen respuesta en sus hospitales. O sea que los hospitales, sobre todo los complejidad 4, son prácticamente hospitales fantasmas que atienden lo mínimo. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Bien, Marisa, con respecto a la ciudad de Viedma, ¿el Hospital Satie es uno de los que perdió a la dirección también? Laura renunció el año pasado. Lo que alegó son motivos personales, y ante la faltante de reemplazo, lo último que nos mencionó era que ella se quedaba hasta junio de 2026 hasta que se encuentre ese reemplazo, porque ella necesitaba salir. Bueno, realmente una situación muy pero muy crítica, ¿no? En salud queríamos tener estos minutos para poder ampliar la información que teníamos. Te consulto porque, bueno, lo dijiste, ¿no? Hablaste también de los responsables a nivel provincial. ¿Algún tipo de comunicación con el ministro? ¿Algún pedido que se esté realizando de poder tener un encuentro, una mesa? No, la verdad es que el ministro de Salud, tanto como el gobernador, siempre han ignorado nuestras observaciones, nuestros informes,
nuestro pedido de mesa de salud, que de hecho se ha comprometido el gobernador públicamente a recibirnos en el aniversario de la ciudad del Bolsón. No lo ha hecho hasta la fecha, pero justamente es por esto, porque hay una decisión política justamente de vaciamiento, de ajuste en salud pública. Los cambios que hizo en salud pública, la verdad que fueron muy lamentables. A ver, años anteriores, antes de esta gestión, y ni hablemos la de Arabella, que también fue un desastre, había... el ministro de Salud tenía potestad sobre sus recursos, sobre las decisiones del personal que ingresaba, sobre la gestión general del Ministerio de Salud. Con el cambio, las modificaciones que hizo el gobernador, desarticuló todo. Entonces el ingreso de personal lo decide Taño Lastra, que lamentablemente, obviamente, y debe ser también la decisión política, no del gobernador, no hay ingresos en los hospitales. De hecho, te doy un claro ejemplo. En Viedma ahora, solamente en enfermería, este año se jubilan 9. De los 9 ya se jubilaron 2. Ingresos programados para Viedma hay 3, de 9 que se van. Y así todos los años. Se van 10, se van 20, y lo que ingresa es 1 o 2 en reemplazo. Entonces sigue vaciándose los recursos humanos. Después el aumento de guardia no es un capricho del trabajador, sino una necesidad mutua del sistema y del trabajador, y los salarios tampoco permiten que podamos tener las plantas completas. Entonces, hasta que no esté la decisión política de poder pagar los salarios que corresponden, de hecho, de todos los trabajadores del Estado de Salud Pública, teniendo en cuenta sus formaciones, el tiempo de trabajo, la disponibilidad de rotación de 24/7, porque feriados se trabaja todo el tiempo, somos los peores pagos del Estado. Entonces es algo que el gobierno no quiere asumir, y obviamente en cuanto a lo que ha tenido, ¿no?, con ASPUR, que siempre no nos han querido reconocer. Marisa, ¿qué servicios son los más críticos hoy en día en el Hospital Saty? En el Hospital Saty lo que se está viendo con críticos son las especialidades y el servicio de enfermería y mucamas, que mucamas, hace años que las mucamas se vienen estudiando, se vienen profesionalizando y han pasado en su mayoría al sector administrativo. Del sector administrativo se ha jubilado gente que se ha ido, entonces se han complicado con las mucamas que se han ido profesionalizando. Esas faltantes de mucamas no se completaron, esas vacantes. Entonces trabaja un personal muy reducido, a tal punto que personal de mantenimiento suele cumplir funciones de mucama o de personal de seguridad, para que te des cuenta de las faltantes que hay. Y en la enfermería tenemos una faltante que el diagnóstico lo hizo la misma subsecretaria de enfermería de la provincia, Silvia Jekyll. Más o menos ellos estiman, del estudio que hicieron y la intervención en nuestro hospital, entre 50-55 enfermeros menos. Nosotros, entendiendo la población que atendemos y la calidad de atención que brindamos, y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nosotros creemos que hay un promedio de menos 70 enfermeros. Entonces, las calidades de atención no son las mismas, estás con personal cansado, con personal con mucho riesgo también de equivocarse, y también personal que se enferma, que no tiene vida familiar y que aún le exigen capacitaciones, y están hablando de una modernización también en enfermería, que en realidad no es modernización, sino es justamente seguir explotando a los trabajadores para hacértelo simple, el enfermero que esté trabajando en neo, si tiene poquitos pacientes, se va a ir a trabajar a la sala general, y si salta en otro sector, y ponele oncología, y tiene menos pacientes hoy, va a ir a trabajar al quirófano, y así sucesivamente. La verdad, el poco respeto hacia los pacientes, hacia la calidad de servicios, todo lo que viene intentando tapar
este gobierno, la verdad que es muy, muy lamentable. Marisa, muchísimas gracias por estos minutos en comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto porque seguramente vamos a seguir luchando, ¿no? Sí. Para que nos escuchen. ¿Están con asambleas? ¿Hay alguna medida programada? No, en el momento no se hizo la presentación, pero bueno, sí, obviamente, y algo para adelantarte o algo que no lo he visto a la fecha, pero se los voy a comentar ahora. El gobierno ha tenido la cobardía, ¿sí?, de no renovarme la licencia gremial para que no pueda seguir luchando por la salud pública, como así me han elegido mis compañeros en la provincia. Así que estoy sin licencia gremial desde el 11 de marzo, estoy cumpliendo funciones en el Hospital Sati nuevamente, del cual no es un castigo para mí porque amo lo que hago y lo hago con mucho gusto. De hecho me ha hecho mucho bien volver a trabajar, pero sí me parece que es necesario. Somos en ASPUR 2 personas que teníamos licencia gremial, donde el gobierno ha tomado esta postura cobarde de no dejarnos luchar por la salud pública y por nuestros derechos, siendo que somos un sindicato reconocido con el Ministerio de Trabajo de Nación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Marisa Albano, entonces, es la secretaria gremial de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, ASPUR, conocido, bueno, por esta denuncia, ¿no? Esta